Vamos a analizar cómo creamos y expresamos la realidad que nosotros experimentamos, aquello a lo que nosotros llamamos realidad. Resulta que, inclusive en física, se define la realidad como un vasto campo de infinitas posibilidades. La realidad es potencialización, es potencia. Es decir, no es nada concreto hasta que nosotros interactuamos con la realidad y le damos un significado. Por eso, cada persona puede percibir la realidad de una forma diferente. El problema va a ser entonces cómo nos comunicamos, pero ahora llegamos a eso. ¿Qué ocurre con esa realidad que nosotros experimentamos y que los científicos calculan que es equivalente a 400.000 millones de bits por segundo de información? ¿Qué seleccionamos? Seleccionamos unas cuantas partes, muy pocas, por cierto, y el resto las desechamos. Con eso que seleccionamos, creamos lo que llamamos una representación interna. Como la realidad es todavía potencia, es decir, no se ha convertido en algo concreto, en algo específico, no podemos ni siquiera expresarlo desde un punto de vista lógico-lingüístico. Hasta que no hemos decidido, esto me quedo con ello y esto no, es cuando creamos nuestra representación interna y a eso que hemos escogido le tenemos que dar un significado. Si tú quieres dárselo emocionalmente, tendrías que expresarlo como que es una experiencia agradable o que es una experiencia desagradable. O, en otras palabras, es una experiencia dolorosa o es una experiencia placentera. Además, para nosotros llegar a la conclusión de que algo es doloroso o placentero, tenemos que haberle dado una estructura lógico-lingüística. Para ello, los seres humanos tenemos un mecanismo, una herramienta que se llama lenguaje. Sin embargo, este lenguaje todavía no se puede expresar tal cual. Es lo que llamamos nuestra estructura profunda. Es la estructura profunda del lenguaje. Y es la que nosotros utilizamos internamente, es nuestra idea, lógicamente e internamente expresada, acerca de lo que he vivido. Y ahora tú me dices, oye, cuéntame qué has vivido, cuéntame tu experiencia. Para yo contarte, para yo coger esa parte interna mía y transformarla en algo que te pueda expresar, utilizo palabras. Las palabras corresponden con la estructura superficial del lenguaje. Es decir, yo cojo la información interna, que es una idea, que es una expresión subjetiva, que es una sensación, que es una experiencia personal, y la convierto a través de ciertos filtros que vamos a analizar ahora en lo que yo te cuento. Y lo que yo te cuento es de la misma forma que yo en mi representación interna eliminé enormes cantidades de información de la realidad, también en mi estructura superficial, que es lo que yo te cuento, eliminé enormes cantidades de información de mi estructura profunda. Imagínate la siguiente metáfora. Yo vivo en una ciudad y te invito a mi cumpleaños. Para ello, nosotros tenemos un conocimiento de la ciudad en la que vivimos. Sabemos que hay que subir y bajar calles. Sabemos que, inclusive, a mí me pasa aquí en Madrid, de que ir desde casa a cierta temperatura al club donde yo juego frontenis los fines de semana, me encuentro en invierno con que ha bajado a lo mejor la temperatura 4 o 5 grados y estamos a 3 kilómetros. Pero la misma diferencia de altura con relación al nivel del mar hace que la experiencia en términos de grados sea diferente. También yo sé que dependiendo de la hora del día hay una cantidad de tráfico diferente a otras horas del día. Y por lo tanto, si tú me preguntas cuánto tiempo haces en llegar a mi fiesta de cumpleaños, o si tú me preguntas cómo va a estar el tráfico, bueno, pues todas estas interpretaciones son muy particulares y personales. Podrás tenerlas o podrás no tenerlas, pero determinará mucho el tiempo que tú te tardes en llegar y las decisiones que tomes al respecto. Por otro lado, esto que yo experimento lo puedo expresar con palabras, pero mi experiencia personal incluye muchísima más información de la que yo te voy a dar con mis palabras. Piensa en la siguiente metáfora. Piensa que yo te invito a mi fiesta de cumpleaños y que para invitarte a mi fiesta de cumpleaños te doy la dirección donde vivo. Imaginemos que tú vives en la misma ciudad en la que yo vivo y que la conoces razonablemente bien. Entonces tú te haces una idea de cómo te trasladarías y a la hora que te sería conveniente trasladarte desde donde partes, digamos, tu casa, a la mía, que es en donde se va a celebrar el cumpleaños. Esa es la realidad. Incluye un montón de cosas, incluye subidas y bajadas, cambios de temperatura. No sé si la persona que tenga delante de mí conduciendo sea una persona lenta o sea una persona rápida o sea una persona molesta, enojona, etc. Todo eso puede cambiar, puede hacer que las cosas sean diferentes a la hora que yo me traslado.
Entonces, mi idea acerca de mi ida de donde vivo a donde tú tienes la celebración de cumpleaños, esa es la realidad. Ahora, yo cojo un GPS. Ese GPS, que me va a ayudar a llegar, porque a lo mejor no tengo el conocimiento preciso de cómo llegar a tu casa, ese GPS me va a mostrar un mapa plano de cómo llegar a tu casa, a menos que ya los tengas tridimensionales en forma de holograma. Pero normalmente, hasta el día de hoy, la mayoría de nosotros conducimos con un mapa plano que se representa en el teléfono o en el navegador del coche. Ese mapa plano incluye calles que tienen una proporción con la realidad, pero no son la realidad. Y desde luego el mapa plano que yo estoy viendo en mi GPS no contiene otra información que sí está en la realidad. Por ejemplo, no me dice la temperatura que hace, si estoy subiendo, si estoy bajando. No me dice tampoco cómo es el carácter o el modo de sentimientos emocionales de las personas que se encuentran a mi alrededor, si me voy a encontrar con alguien lento o alguien rápido. Simplemente me da las indicaciones necesarias para yo llegar, pero lo que quiero yo transmitirte aquí y ahora es que ese mapa plano ya no contiene una gran información que sí se encuentra en la realidad. ¿Por qué no la contiene? Porque no me es necesaria en principio para yo llegar al destino, al lugar donde se va a celebrar mi cumpleaños. Pero independientemente de que tengas un GPS o no, digamos que yo me adelanté, me anticipé y te hice un croquis, una especie de, digamos, esquemático, una forma esquemática de llegar, donde te dibujo a mano las calles por las que tienes que ir. Tú imagina ese dibujo mío, ese croquis, que desde luego no se va a parecer al mapa, en nada. Ni las dimensiones, ni las proporciones, y contendrá mucha menos información. Habrá muchas más cosas inclusive en el mapa del GPS de las que yo te ponga en el croquis para llegar a mi casa. Inclusive te puedo poner como rectas avenidas que tienen curvas, o te puedo poner de poco tamaño una avenida que en comparativa con la siguiente avenida es muchísimo más grande. Pero eso no importa, porque el croquis tiene un propósito. Entonces, para que te hagas una idea de cómo funciona el lenguaje, la realidad es la experiencia que estamos viviendo. La representación interna pudiera muy bien ser el GPS, y el croquis que yo te doy vendría siendo la estructura superficial. Y en cada caso, ya sea el GPS o la estructura superficial, han eliminado muchísima información de la etapa anterior. Ahora piensa, compara el croquis que yo te doy con la realidad, con la experiencia de conducir de tu casa a donde yo celebro mi cumpleaños, que es la mía. Y esa es la diferencia que hay entre la estructura superficial y la realidad que nosotros experimentamos.